Hola a todos. Hoy continuaremos con el capítulo número 22 que se titula Donde se cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio feliz cima el valeroso Don Quijote de la Mancha. Bueno, ese capítulo inicia hablando de todos los regalos que los desposados o novios pues le habían dado a Don Quijote por su valentía y porque los había defendido. Y también lo guardaron teniéndole como por Cid en las armas y un Cicerón en la elocuencia. Bueno, también sigue con que Don Quijote defendió a Basilio diciendo que no se pueden ni deben llamar engaños los que la miran virtuosos fines. También añade que pues empieza a hablar sobre la importancia de saber llevar la hacienda y todas las cosas, y también sigue con bellos consejos sobre la buena fama de la mujer y etcétera. Bueno, ellos se quedan hablando sobre muchas cosas y Y también que le dice que cómo debe ser la mujer que se elija por esposa. Aquí cabe resaltar algo, y es que Sancho también menciona a su mujer, y es porque, bueno, en realidad aquí podemos ver que Sancho como que está mamado de Teresa. Y es que dice, o sea, él dice que a veces ella no le obedece, que ella no le hace caso, que ella no es de las mejores que hay. Entonces es como algo muy triste, puesto que pues o sea, yo en lo personal tenía que él era Quijote le pregunta que si es tan mala, y él dice que, bueno, no es tan mala, pero tampoco tan buena. tampoco tan buena. Además, también se pone a hablar de mí cuando está enfadada o cuando está celosa. Es que Don Quijote, o sea, Don Quijote primero le dice que no debería hablar de la mujer, puesto que ya la tenía como esposa, ya le había prometido amor eterno y todo eso. Allí sí es cuando él le dice que cuando está enojada, él también habla de él, entonces que por qué no habría de hacerlo. En lo personal a mí me parece que Sancho pues hizo muy mal, ya que yo lo tenía como Pues que... sí, muy mal Sí. al decirle a Don Quijote que ojalá hubiera dicho eso antes De casarse. hubiera dicho eso antes de casarse, Ajá. que porque eso era como un O sea, martirio. se arrepintió, por así decirlo. Entonces ya luego se cuenta que ellos duraron 3 días estando allí con aquella pareja, la cual les dio muy buena atención, les dio comida, les dio prendas si no estoy mal. Bueno, ahí se continúa cuando Don Quijote le pidió al estudiante que lo encaminase a la cueva de Montesinos. No. Y el estudiante le dijo que le daría un primo Es muy licenciado, aficionado, es muy bueno, licenciado. o estudiante o licenciado, que él lo Es sobrenombró licenciado. así. Aquí cabe hacer una aclaración. Bueno, eso ya lo dije, pero bueno. Aquí es importante resaltar algo. Estudiante o licenciado, es la misma persona. Cuando dice licenciado, que el autor no hace aclaración si son los licenciados que se encontraron antes o este es otro. Sin embargo, como se dice él, es el licenciado, se da a entender que ya lo conocíamos. Por lo tanto, queridos lectores, aquí vamos a decirles que el licenciado es la misma persona que se encontraron cuando iban para las bodas de Camacho. Entonces, sí, bueno, el que los acompañaba a las bodas y que le diese un guía para poder llegar pues a las cuevas. Entonces el estudiante le dijo que le daría a un primo suyo muy aficionado a la lectura de los libros de caballería. Entonces que este mismo sabía exactamente andar por aquellos campos y que él sabía muy bien sobre aquella cueva, entonces que por aquel favor que le había hecho a la pareja, que no habría como algún problema de que él les ayudara a llegar. Ahí fue cuando llegó el primo con una pollina preñada. Y bueno, entonces Sancho ya empezaron a ensillar a Rocinante, pues y a organizar a Rucio para partirse allá, cogieron sus alforjas y el primo que también estaba como muy bien, pues llevaban como bastante comida. Sí, estaban muy, o sea, rellenaron de nuevo todas las alforjas y ahí es cuando otra vez Sancho se siente triste porque ya va a partir y no va a volver a tener tanta comida, no va a ser tan feliz y bueno, se comienza con el viaje. Entonces, bueno, sí, ya toman camino y Don Quijote le preguntó al primo que cuál era su ocupación. Entonces este le contó que era humanista y aficionado a las novelas de caballerías y componía libros de provecho y entretenimiento para la República. Entonces a continuación le empezó a contar pues cuáles eran los libros que había escrito. Que era, un libro era
Ovidio español o Metamorfoseos. Metamorfosios. Otro libro era Suplemento a Virgilio Polidoro. Y Sancho le pregunta, ahí es en el momento en el que Sancho le pregunta algo sobre que si él sabía cuál había sido el primer hombre que se rascó la cabeza, que si era Adán. Entonces el primo dice que sí, que él, pues que porque él fue el primer hombre que existió. Entonces ahí es cuando Sancho le pregunta al primer volteador y en sí el primo no recuerda como ese dato y dice que lo va a buscar en unos libros cuando Sancho se acuerda que el primero había sido Lucifer. Cuando fue mandado antes, ahí es donde Don Quijote le dice que esa pregunta y esa respuesta no habían sido de él, que las había escuchado en otro lado. Entonces, y que se callara. Entonces, aquí es donde también lo vuelve a tratar mal, que bobada, en fin. Entonces, ya es donde Sancho... Pero ahí es que Sancho por primera vez calla a Don Quijote. Sí, es donde Sancho le dice, calle señor, que que dice que para este tipo de preguntas no necesita escuchar de alguien Y ni de aprender nadie. vecinos, así, Exactamente, entonces... Entonces, o sea, Don Quijote como que se enfoca en decirle que si él va a preguntar no se tiene que autorresponder. Entonces, que para qué preguntó exactamente. Ya luego pasa lo de la discusión, Sancho lo calla ahí. Y bueno, entonces ahí fue cuando ya se les pasó el día y el amanecer. Se les pasó el día y amanecieron en una aldea. El primo dijo que estaban a 2 leguas de la cueva y que si querían entrar debían de llevar sogas porque era una cueva muy profunda. Y Don Quijote, como quería llegar hasta el fondo, compraron casi 100 bragas de soga. Al otro día, a las 2 de la tarde, llegaron a la cueva y estaba llena de zarzas, muchos como ramas, animales. Vea, Ya dije. sí. Entonces ya luego de que ellos compraron la soga llegaron allá y cuando pues en la entrada cuando ya estaban allí en la entrada Don Quijote como al destapar algo salieron muchos Él empezó como a cortar cosas. Con la espada. ajá, con la espada Empezó a cortar las zarzas y las- salieron. como la maleza, da a entender. como o- zarzas. Salieron animales zarzas. nocturnos, salieron murciélagos, cuervos. sí. Y a Sancho le dio miedo por Don Y además Don Sí. Quijote se cayó. Se cae, Pero se cae. O antes- sea, salieron se cae. tantos animales que él no queda en tomaron. el suelo. Ajá. Pero antes de eso le dice el primo que por favor esté muy atento de todo lo que va a ver y que le cuente con detalles para ponerlo en el libro. Ah, No pero fue ya todavía, después, no, ya es más después, adelante. es más adelante. Entonces ya luego que él como que logra sacar a todos los animales, cuando él se asegura de que no hay nada más adentro, ya empieza a amarrarse, lo amarran en la soga Y Sancho se pone como y ya Sancho de nuevo está triste, como Y ya lo ahí sí había es hecho cuando mi el compañera primo le Valentina. dice lo del libro. Entonces ya, espere, no, cuando él está en el momento, o sea, en el momento en que lo empiezan a bajar con la soga Sancho y el primo, No, espere, no. No, eso es antes. Primero Don Quijote, antes de que lo bajen, se arrodilla. Hace una oración. No, pero es después de lo del libro del muchacho. Sí, pero es que eso, o sea, Yo tengo que primero, no, ya antes de que lo bajen. O sea, es que antes de que, no, porque es que, Luego él se arrodilla y se encomienda a Dios y luego luego empieza a cortar las ya se va. entonces, no. Sí, mire, se acercó a la cima y como vio que no era posible colgarse, empezó a cortar las malezas y con el ruido salieron infinitos cuervos y grajos. Dieron a Don Quijote con el suelo y si fuera como de seguir agüeros, él pensaba que eso era de mala suerte. Primero fue lo del libro, luego lo de la oración y luego lo de que empezó a cortar. no, en realidad Él dijo lo del libro, Vea. lo de la No. oración y ya se Yo fue. tengo ya. Bueno, en entendido- conclusión. Sí, lo del abrazo porque primero cortó, pues Yo tengo, sí. o sea, sí, yo tengo entendido de que primero él cortó la maleza. Luego ya que lo estaban montando, o sea, en el momento en que Ya, le estaban poniendo las cuerdas, cuando él le le dijo dijo, lo del libro. el primo le dijo que tuviera mucho, o sea, que detallara muy bien todo para que él lo pudiera contar en un libro. Ya Y ya en el para momento las en que, transformaciones. exactamente, En el momento- y ya en el momento en que lo empiezan a bajar Él ya se por completo, encomendó a Dios y a él empieza Dulcinea. a susurrar En la- a en la Dios oración. y luego Y se grita encomendó a Dulcinea. y se encomienda a Dulcinea. En la oración dice que le pide
pide por favor que Dulcinea no le niegue el amparo que tanto necesita. Bueno, entonces... Y, o sea, es algo curioso. Pero, a ver, es cuando lo están bajando o antes de que lo bajen, porque cómo se arrollaron. No, mientras lo Antes de que estaban lo- antes de que- amarrando. Antes de que, es cuando, digamos, ya estaba amarrado. Entonces, Ajá, entonces él se exactamente. arrodilló, Por hizo la eso, oración. eso es lo que yo estoy diciendo. Solamente lo estaban bajando. No, ella dijo que vea, cuando lo estaban vea, amarrando. cuando lo estaban amarrando, le dice lo del libro. Y ya en el momento en que lo empiezan a bajar, él empieza a hacer la oración a Dios en susurro. Y ya luego él empieza a gritar, ahora sí, con Dulcinea, o sea, sí, entregándose a Dulcinea. Pero... Y fue cuando Entonces, antes de o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con Laura en eso. O sea, sí, lo atan, tácate, pero la cosa es que usted dice, no sé si con intención o no, cuando lo están bajando. apostemos lo que sea, Laura. Entonces, usted dice que lo están atando. Que no, cuando está, digamos, lo amarraron y cuando le iban a tirar el hizo. Exactamente. Pero es que yo digo cuando lo están bajando, por Él se favor, arrodilló, hombre. mire, pelado. Entonces se arrodilló, Está diciendo que no, ya está diciendo que entonces es lo que, bueno, entonces es lo que dijo mientras lo estaban bajando era que le dieran más soga y ya. Pero... venga, no lo paga. Retomando, pues ya miramos en el libro y tenemos que Mariana en realidad sí estaba en lo correcto, pero igual, el orden no afecta al resultado. Continuaremos entonces con la historia. El orden era que... ¿Cuál era el orden? El orden adecuado era, primero el primo le dijo que pusiera atención para todo lo que pasara, él lo iba a poner en el libro. Luego fue cuando Don Quijote hizo la oración, encomendándose a Dios y también nombrando a Dulcinea. Luego cuando se acercó a la cima y como vio que no era posible colgarse, empezó con cuchilladas como a despojar, y cuando vio que ya sí no había... que no, pues no había como más estorbe, o como que ya no salían más animales, ahí sí fue cuando decidió que lo amarraran y empezaran a bajarlo. Bueno, entonces ya soltaron los 100 brazos de soga que tenían y a la media hora empezaron a recoger la soga. Primero empezaron poquito a poquito. Cuando Don Quijote, hubo un momento en el que Don Quijote ya no se les escuchaba. Ajá. Por eso, esperen, empezaron a recoger la soga, pero no, como no pesaba, creían que Don Quijote se había quedado dentro. A ver, primero lo que pasó era que ellos iban bajando de a poquito y pues aún todavía seguían escuchando a Don Quijote. Luego, cuando ya casi estaban a punto de terminar lo que habían comprado de soga, ya él no lo escuchaban. Entonces esperaron, ahí sí esperaron, y ya luego fue, o sea, después de media hora... Exactamente, estaba muy muy preocupado y lo empezaron a subir. Ahí sí es cuando no sienten el peso. No, ya. Ahí es cuando no sienten el peso y creen que se había quedado allá adentro. Más sin embargo, cuando siguen subiendo, ahí sí lo vuelven a... Exactamente, a las 80 brazos, para ser más exactos, sintieron el peso. Fueron vieron a Don Quijote. Entonces, ay, bueno, entonces... Un dato importante antes de que lo bajaran fue que Sancho le echó la bendición y el primo le hizo como un tipo de plegarias. Eso no es un dato importante. Es un curioso. Porque Sancho siempre quiere buscar. Bueno, está bien. Importante, tal vez curioso no. Entonces, entonces, no, porque curioso, normal. No, pues que no era importante. A ver, ellos dos hicieron... No, sí era importante. A ver, Cristian, usted se está contradiciendo, pero bueno, ese no es el punto. El caso es que ellos dos también hicieron la misma oración. Entonces, sí. Primero... Ellos no hicieron la misma oración, Sancho le echó la bendición. Digamos que Sancho hizo la oración, Y- pero el man también se puso a rezar por Don Quijote, pero no hicieron. Fue prácticamente lo mismo. Sí, en el libro... rezando por Don, miren el libro. No, en el libro- en el libro Sancho- no hicieron la misma oración. No, A ver, hicieron la misma, esperen, porque esperen. Sancho le dijo que Dios lo guiara y que lo cuidara con cuidado. Esperen. Y eso mismo hizo el primo. Bueno, esperen. Cuando dice que eso mismo es el primo, que es que también rogó. por Yo Don Quijote. defiendo mi punto. Primero Sancho le echa la bendición y empieza a rezar. Luego el primo, le hizo las mismas también... plegarias que Sancho. Bueno, Eso estaba entonces eso diciendo estoy la- diciendo yo. Ay, no. ¿Cómo que hace la Pues, Hace las mismas, Yo no casi sé, las no- mismas plegarias, exactamente. Eso es lo que yo estoy diciendo. No. Era Cristian, Cristian, porque es que cuando dicen lo mismo,
quieren decir como que también rogó por él, pero no que le dijo las mismas palabras. Pero sí le dice prácticamente las mismas palabras. Eso lo dice en el libro. Dígalo textual. Sancho le echa la bendición y le dice que él es un valentón y que él es el más valentón del mundo y que Dios lo guíe. Y casi las mismas plegarias y halagos le hizo el primo. Ya. Casi lo mismo. Lo mismo. Ay, Cristian. Casi lo mismo, Cristian, yo no sé usted qué alega. Verdad, Cristian, porque estás alegando. Es que es verdad que hacen casi lo mismo. Pues, sí. Ya iba, ya Bueno, ya luego lo se estaban retoma, subiendo. lo estaban subiendo A las 10 y brazas fue cuando lo vieron. A las 80 ya lo sintieron a las 10, lo vieron. Lo vieron todo Y ya como que dormido, Sancho es que se... él subió dormido, es que Sancho se alegró, pero a la vez sentía una tristeza porque él estaba dormido. Entonces pensaban que estaba muerto. estaba muerto. Entonces de una como que lo pusieron ahí y le empezaron Y le pegaron y no respondía. Luego de un rato fue que le seguían pegando y ese fue cuando despertó. Despertó como muy exaltado, Y creo. como con mucha pereza, que se estiró. Estaba renegando. Que se estiró y le dijo que porque lo habían subido, que estaba pasando como Que de se bueno. había perdido lo más maravilloso que hay, que yo no sé qué, yo no sé qué. Sí. Ya. Entonces ya luego... Entonces ya luego es donde dice y pregunta que si tienen algo de comer. Bueno, ya después de Primero el todo primo, esto, primero el después, primo le después dice de que le todo cuente esto, todo. después de todo esto, o sea, pero Don Quijote que tienen algo de comer, dicen que sí, abren todo, normal. Se sientan los dos Entonces se a cenar sientan, Don y entonces donde Don Quijote, bueno, ya cuando creo que es cuando terminan o algo. esperen. Ellos se sientan a cenar. Y entonces Don Quijote dice que ellos empezaron a comer y cuando acabaron fue que Don Quijote le dice que estuvieran muy atentos, que ya le iba a contar todo. Y ahí es donde se acaba el capítulo. Pues sí, pero en realidad el orden sí era como lo decía Mariana Cristian. Primero el primo le pide que por favor le cuente todo lo que había pasado. Él le dijo que Y ya tenía luego hambre, que que le después, dieran algo de exactamente, comer. que le dieran algo de comer y sentaron a que comer, y ya se después acaba le dijo que el estuvieran atentos y ya se acabó. y ya se acaba el capítulo. Se acaba el capítulo 22. No, Bueno, el capítulo 23 que se titula De las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Bueno, serían más o menos como las 4 de la tarde cuando Don Quijote empezó a contarles a Sancho y al primo lo que había visto en la cueva Montesinos. Empezó diciéndoles que a las 12 estados de profundidad, que a los 2 estados de profundidad se abre un espacio grande. Como no sabía la profundidad total de la cueva, decidió quedarse allí. Entonces al poco tiempo sintió sueño. Se despertó y se halló en un sitio memorable por su belleza. Allí se encontró a un anciano. Entonces ya luego le pareció como muy curioso y fue con él. Luego él le dice que era como el alcaide de este lugar. Pero es que antes de eso, él dijo, ofreciéndose en la mitad un real palacio cuyos muros parecían cristal, casi transparentes, y abriéndose las dos puertas vi que venía un anciano vestido de bayeta morada que arrastraba y que la barba la tenía, le pasaba más de la cintura y que traía un rosario con las bolas como de un tamaño de como huevos de, ¿qué decía? Como huevos de avestruz, de pavo, algo así. Que tenía la barba muy larga. Entonces sí. Entonces ya en ese punto, bueno, es donde dice, oh, qué bien que te tengamos aquí, Don Quijote de la Mancha. En fin, lo alaba y dice que es Montesinos. Don Quijote, y que era el alcaide de ahí. Entonces Don Quijote, pues al preguntar, al ver el nombre... Dice que gracias por haber llegado y que la soledad que pasaban los encantadores, él la iba como a dar como por terminada. Venga, y que llevaba mucho tiempo esperándolo para que dijera al mundo las muchas bellezas que se encierran en esa cueva. Sí, entonces lo invita, ¿cierto? Entonces ya es donde Don Quijote tiene como curiosidad y le pregunta si es en verdad. Cuando le dijo el nombre, como que... No se las cree. Entonces no se las cree casi. Entonces ya es donde él también, como para comprobar eso, preguntó si era verdad de que le había matado, de que le había sacado el corazón del mejor amigo. Que si con una daga había sacado la mitad del pecho. Entonces sí, entonces es donde le dice pues que sí, que eso fue real, pero que no primero fue lo con una invita- daga, primero sino lo con un invita a puñal. Y después
después se Lo van invita a pasar y le O sea, dice primero él lo invita a que continúe, entonces se van y entran al castillo. Estando allí, entran como una especie de habitación en donde había un cuerpo más alejado del lugar. No, luego ya ahí sí le empieza a contar la historia. Vean, primero lo invita a salir, ajá, entonces ya después se fueron a una sala y en un sepultorio estaba el cuerpo de Durandarte. La mano derecha estaba puesta en el lado del corazón y como Montesinos vio que Don Quijote estaba sorprendido, retomó la conversación y le dijo que se encontraban allí encantados por obra del mago Berlín. Así es. Exactamente. Entonces ya luego siguen Y con... que nadie sabe continu- por qué los encantó. Entonces Don Él Quijote continúa. ahí le preguntó a Montesinos que cómo estaba muerto Durandarte. Porque algunas veces se quejaba como si estuviera vivo. Entonces ya este corazón, entonces ya después le dijo que había hecho lo que le dijo, lo que le pidió. Entonces, y en ese momento el corazón fue dado a Bertelema, es que se llama. Berlema. Por petición de él, o sea, Exactamente, es importante quiso eso. decir eso, o sea, Sí. él antes de morir, bueno, sí, antes de fallecer, cuando ya estaba como casi en las últimas, él le pide a su mejor amigo que le llevara el corazón a ella. Con un poco de Con sal un- para que no oliera para mal. que no le era mal, entonces él así lo hace y se lo entrega. Bueno, el mago Merlín, los encantó a todos, a ella, a Durandarte, a su escudero, a Guadiana, a Ruideria, sus 7 hijas y 2 sobrinas, y al mismo tiempo a Montesinos. Bueno, entonces él continúa como contando toda la historia y Don Quijote estaba ahí muy atento escuchando, hasta que ya se le da como la oportunidad de ir a verlo si no estoy mal, y es cuando él todavía se encontraba como suspirando, como ahí, me Que dice- pues que como estaba muerto, sí todavía como que se quejaba. Bueno, entonces ya después continúan con muchas otras pláticas sobre los Como encantadores. de doncellas también. Y también es donde, bueno, donde dice pues todo esto, que ven las doncellas vestidas de luto, en fin. Aquí es donde le dicen, pues, Voy a Sí, voy a retroceder un poco y voy a complementar que el mago Merlín sí encantó a todos estos que dije antes, pero a algunos los dejó para lo último y los convirtió en un río. Exactamente. En un río. Exactamente. Entonces ya después se continúa como la historia y todo eso. Y Don Quijote en su interior siente mucha rabia, puesto que era una amistad muy leal y él había acometido le dice contra a Sancho, le dice Sancho, me maravillo por no haber reaccionado contra ese anciano. Exactamente. O sea, él dice eso, como que Porque pues él no podía acometer en contra de los ancianos. Y menos a los que están encantados. Exactamente. Entonces ya... Sigo. sí. Entonces, bueno, a continuación contó Don Quijote que vio a través del cristal de las paredes pues, del castillo una procesión de 2 hileras de hermosas mujeres vestidas de negro que lloraban. Entonces detrás de ellas venía Belerna, vestida de negro. Era bueno, chata, poco grande y dientes colorados. Traía en las manos el corazón amojamado de Durandarte. Y Montesinos se atrevió a decir que si no fuese por el dolor y malas noches que Belerna pasaba, sería más hermosa que Dulcinea. Entonces ahí también Don Quijote le da mucha rabia, Le- pero aún sobre así todo se Quijote. controla y nunca le... Pero le hace él le nada. pidió perdón, Montesinos le pidió perdón. Que por porque haber iba a dicho eso. humillar, o sea, porque iba a humillar a su señora Dulcinea, más sin embargo nunca ocurre como una pelea o algo así entre los dos. Y ahí luego es cuando ya como que el primo le dice a Don Quijote que no sabe cómo en tan poquito tiempo que estuvo allá hizo tanto y habló tantas cosas. Él le dice que por qué no castigó a Montesinos por decir eso que había Belerna hecho era más él. hermosa que Dulcinea. entonces eso lo dice y entonces también le dice que cómo es eso, o sea, como le Y dijo ahí es cuando le mi dice compañera. que debemos tener respeto por los ancianos. Entonces, sí, bueno, Quijote nos enseña a respetar. Entonces, aquí sí ya procedo, es donde dijo mi compañera Mariana. Y entonces ya es donde le dice que eso no podía hacer, puesto que él había estado 3 noches allá. Y que no había ni comido ni Exacto. bebido. Entonces, pero Sancho es donde le pregunta, ¿pero usted comió? Y dice, no, yo no he comido nada.
Andaba Entonces, que- ¿cómo puede ser sí. eso posible? Sancho Y le él dice dijo que que Entonces, fue entonces le dice encantamiento. por causa de encantamientos. Entonces, Entonces ya luego pues él continúa la historia y si no estoy mal es en ese momento donde se mencionan los dineros que necesitaba Pero Dulcinea. ahí ves cuando muestran las 3 labradoras. No, sí. Bueno, entonces dice Don Quijote que Montesino le mostró 3 labradoras que por aquel campo iban saltando. Una de ellas era Dulcinea del Toboso y le dijo que también que por allí se veía a otras señoras de los siglos pasados como la reina Ginebra y su dueña Quintañona. Bueno, entonces ella le piden 6 reales, pero él solamente le puede dar 4 porque no tenía más. Entonces el señor le insiste en que se los diera, o sea, que le diera todo lo que tuviera, que quizás se lo necesitaría porque estaba en apuros, como en problemas. Y entonces ahí es cuando pues él ve como que Dulcinea está como encantada, entonces dice que como marqués de Mantua, de Mantua pues para vengar a su sobrino Valdominos, entonces que él va a hacer lo mismo con Dulcinea hasta que como que se le quite el encantamiento y que no va a volver a comer pan y yo no sé qué cosas. aquí es donde Sancho quería reírse. Ahí es cuando se acaba la historia y Sancho dice que, pues lo que contó Don Quijote, dice que Sancho quería reírse por el encanto de Dulcinea porque era el que lo había ocasionado. Pues él había hecho su encanto y Don Quijote estaba así, pues sano. Y entonces ahí dice que otra vez volvió como a perder el conocimiento, pues que se volvió loco otra vez y que más adelante le iría contando otras cosas Don Quijote. Y ahí a fue él, cuando y Sancho ya. se sorprende de la fuerza de los encantadores y todo lo que pueden lograr. Y Don Quijote le dice a Sancho que nada es imposible y que contaré más adelante más historias, pues que más adelante va a contar más historias. Sí. Aquí procede. Y así es como termina este capítulo. Ellos quedan como ya con las estrellas, el cielo era muy hermoso. Bueno, comienza el capítulo 24, llamado donde se cuentan 1000 zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Entonces, aquí es donde se empieza el capítulo diciendo que el que tradujo la historia de Don Quijote, ¿cierto? Del arábigo al español. Entonces, dice que él da como su opinión, ¿cierto? Sencillamente Evangelis da su opinión acerca de la ya contada aventura de Don Quijote, pues de eso de los encantamientos, ya que era impropia de Don Quijote y que hasta incluso se llega a mencionar que en su lecho de su muerte, Don Quijote, o bueno, Alonso Quijano el Bueno en ese entonces, se retracta de lo que dice. Entonces, o sea, como que la dan por falsa, entonces hay como una discusión ahí. Más sin embargo, él dice que nosotros como lectores debemos de juzgar si es verdadera o si es falsa y así lo deja como en stand-by. Bueno, entonces ahí es cuando... Pero no sé por qué. Entonces, bueno, ahí es cuando el primo como que habla con Don Quijote y le dice que había sido muy, pues muy provechosa su compañía, que había aprendido muchas cosas y todo eso. Él en sí menciona como 4 cosas en especial, que 4 cosas eran las que había hecho que la jornada que la jornada fuera como la mejor para él, que fue conocer primero a vuestra merced, o sea, Don Quijote, haber sido lo que encierra la cueva, pues que haber estado lo que la cueva tenía, pues entender los naipes y que eso lo podía, que eso lo iba a meter y que eso lo quería meter en el libro de él, en el último que estaba haciendo, y haber sabido el nacimiento del río Guadiana. Y Don Quijote le dice que si logra imprimir esos libros, que a quién se los va a dirigir. Y él le responde que a los grandes de España. Ahí es cuando Don Quijote dice que no le cree, pero que eso más adelante lo van a retomar, pues que más adelante retoman el tema. Bueno, se iba haciendo de noche y Don Quijote les dijo que había que buscar un sitio donde recogerse. Entonces el primo le contesta que, pues o sea, cerca de allí había un ermita. Había una ermita, una ermita. y que el ermitaño que había sido soldado era una muy buena persona Y que le daría y comida. era un cristiano y tenía una casa pequeña hecha a su costa y recibía huéspedes. Entonces compara a Don Quijote a los ermitas de la antigüedad con los actuales y que todos eran muy buenas personas. Entonces ya aquí es donde pregunta Sancho una pregunta rara, si tenían gallinas, pero y entonces Don Quijote le responde
Cierto. Que ya los actuales, pues que los viejos de pronto, pero que los actuales no se, pues Sí, no eso se fue lo que preocupaban acaba de como decir por mi eso. compañera, ¿cierto? Ahí Bueno, es cuando empieza. entonces ya es donde, aquí en este punto, vieron que venía un hombre a pie, iba caminando un poco rápido y dando varazos a un macho. O sea, un macho quieren decir pues a un caballo. Que venía cargado de albardas. Exactamente, y que venía cargado de albardas. Cuando pasó por allí, lo saludó y siguió de largo. Entonces Don Quijote como que, hey, no, espérese, ¿usted por dónde va? Cuénteme, ¿por qué va así tan rápido? Entonces él le contestó, Sí, y lo que más le llama la atención era que llevaba armas, ¿cierto? Entonces le pide y ya luego le contesta que... Le dice que no ande tan rápido. Que pues que se detenga, y él dice que no se puede detener, que porque esas armas las necesitan para el día siguiente, o sea, pues para mañana, y que si quiere realmente saber la importancia y lo que van a hacer con eso en las guerras, que él se va a alojar en una venta. que está más arriba de la ermita. Entonces Don Quijote, como es una persona tan curiosa, entonces él les dice, incluso propone y ordena de que no se queden en la ermita, sino que de una vez se vayan para la venta, que sigan derecho. Bueno, entonces, bueno, Ellos emprenden el rumbo. eso sí, van a la venta supuestamente, entonces cuando pasan por la casa del ermitaño, el primo pues pide que pararan a echar un trago. Entonces obviamente Sancho, contento, inmediato aceptó. Bueno, entonces lo recibió una sotaermitaña, que quiere decir que era la mujer del ermitaño, que porque este no estaba pues en la casa. Entonces le pidieron vino, pero ella les contestó que solamente los podría ofrecer agua. Entonces Sancho se acordó de inmediato de las bodas de Camacho y de la abundancia de la casa de Don Diego. Entonces, pues ya aquí es donde dicen que no tienen como dineros para darles, pues para Tácate, y entonces para el agua pues en sí, entonces Entonces él, dice que simplemente les puede ofrecer agua barata. agua barata, exactamente. Entonces, Aquí en esta parte no se especifica si ellos tomaron o no tomaron el agua. Entonces ya luego se dejaron la ermita y siguieron hacia la venta. En el camino se encontraron a otro muchacho de aproximadamente 18 o 19 años. Era alegre de rostro y llevaba una espada sobre el hombro. El muchacho ese iba cantando y también lo reconocían como por ser es que mancebito. entonces él le pregunta como para dónde va, que va como tan ligero, y entonces le dice que por el calor y la pobreza, y además también dice que va a la guerra. Don Quijote, cuando él le dice que por el calor y la pobreza, él no entiende pues esa última razón, entonces el muchacho le comentó que no tenía más ropa que la que tenía puesta y que los... Unas cuantas que tenía unas cuantas que tenía ahí empacadas como para cambiarse allá cuando ya estuviera en su destino. Entonces también dice que, bueno, dicen que se van Sí, como a que se Cartagena. dirige a como a un puerto como de Cartagena, que es donde van. Él iba a alistarse a unas compañías de infantería que estaban estacionadas ahí cerca y que iban a embargar en Cartagena. Sí, eso es lo que quiso decir, porque adelantó un poquito. Bueno, entonces el primo pregunta que si tiene ventura por ventaja, y responde que si le hubiera servido al rey la tendría. O sea, como que le pregunta, bueno, ¿y usted qué le dan por servir? Entonces él dice que pues que no le habían dado nada. No, Don Quijote le pregunta que si él por todo lo que había hecho no le habían dado alguna librea. Y el paje dice que sí, que le habían dado 2, pero que después, pero que cada vez que los reyes se iban, Pues entonces ya se lo tenían que llevar consigo. A continuación, Don Quijote le dijo al muchacho que subiese en las ancas de su caballo, que él lo invitaría a comer. pero Más sin antes de eso, Don Quijote dice un fragmento muy largo Muy bonito. y muy bonito. Exactamente. Ya luego él lo invita pues a comer y el muchacho, o sea, primero le dice que subiera como en Rocinante, más sin embargo el muchacho no acepta, pero sí acepta que fueran a cenar, o sea, no se montan en el caballo, pero sí van a cenar. Bueno, entonces Sancho le preguntó cómodamente al Quijote que...
Como ella que diga tantos disparates que... Así como había dicho tantas verdades, pudiera haber dicho tantos disparates que como los que contó sobre la cueva En pocas esa. palabras, no lo creyó. Eso, o sea, todavía lo tenía en mente, todavía lo seguía pensando. Y entonces ya llegaron a la venta cuando anocheció. Entonces, apenas pues llegaron, se alegró, o sea, pues como que se alegraron por haber llegado. Sancho. Y pues sobre todo Sancho, porque como sabe que Pero obviamente... también Sancho dice que se alegra de que el Don Quijote lo reconozca como venta y no como por castillo, Ajá. como lo había hecho Además, otras esto también es una aclaración de que lo reconozca ya por fin, no es un castillo, aleluya. Y entonces ya, pues no, ahí no se encuentra el hombre de las albardas. No, pero Don Quijote no había ni entrado a la venta cuando le preguntó al ventero que dónde estaba el hombre de las albardas. Y el ventero le dijo que estaba en la caballeriza acomodando el macho. Entonces para allá también se llevaron el rucio de Sancho y pusieron, y a Rocinante la acomodaron en la mejor pesebrera que había en la caballeriza. Y así Y de esta manera es como finalizamos el capítulo número 24. Próximamente, solo en cines, estaremos diciendo el capítulo 25. Pero antes también los datos curiosos de la semana. El primer dato curioso o importante es que seguimos viendo el machismo en la obra, porque por ejemplo Sancho siempre se quejaba de su esposa, específicamente cuando Don Quijote estaba dando una explicación de cómo era la mujer perfecta. Se sigue teniendo a Teresa como la mala de la historia, que ella hablaba mal de Sancho, pero sin embargo como que no se tiene en cuenta que Sancho también hace lo mismo con ella. Siempre la mujer es la mala. Por el contrario, Don Quijote, sin embargo, Don Quijote la sigue defendiendo y le dice que la respetara mucho, puesto que es la madre de sus hijos y ya le había prometido el amor eterno. También se puede ver cómo exactamente ese dato curioso él lo refleja en el otro capítulo, ya que al estar en la cueva se aprecia cómo le reza a Dios de forma silenciosa, más sin embargo a su señora Dulcinea sí se entrega por completo y lo grita. En sí, el dato curioso es que Don Quijote en esta época seguía defendiendo a las mujeres. otro dato que sigue siendo curioso e importante y hermoso y pues emotivo realmente es cuando es que Sancho, y más que todo en el capítulo de la cueva de Montesinos, que siempre es velando por el bienestar de su amo, que lo encomienda a Dios y que a pesar de que no esté de acuerdo con sus locuras, él se la sigue, él le sigue como los caprichos a Don Quijote, todo por mantenerlo bien, porque intenta como que estén siempre unidos, a pesar de que Don Quijote lo sigue tratando mal y lo sigue sobrebajeando pues en tantas ocasiones. Pero lo curioso es que nos preguntamos por qué Don Quijote siempre intenta sobrebajar a Sancho y de él sobresalir. Y es que es muy obvio de que cuando trataba mal a Sancho por ser tan analfabeta, que por hablar tantas bobadas, que no sabía nada, ahora sí que Sancho está sabiendo hablar y entiende más las cosas, lo sigue criticando. ¿Será que Don Quijote se siente opacado o qué pensará Sancho, qué pensará acerca de eso? Pues es un dato muy curioso. Bueno, un dato también muy importante es ese paréntesis que hacen sobre que Sidecamente dice que la historia que él mismo escribió que no es digna de Don Quijote. Entonces nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Para qué la escribieron si no es digna de él? Entonces, y también que Don Quijote cuando va a morir se arrepiente de todo esto. Entonces también nos preguntamos si es que cuando está a punto de morir vuelve su cordura o siempre la tuvo o qué pasó allí. Entonces ya más que un dato curioso o importante, no lo consideraría yo de tal modo, sino que aquí podemos ver cómo Don Quijote poco a poco, cada día, o si siempre lo fue, es más cuerdo. Lo que intento decir es que cada día dice cosas más cuerdas, o que cada día cosas que confundía antes ya no las confunde. Aunque puede ser que por el solo hecho de haber soñado o imaginado la aventura de la cueva,
puede ser el hecho de su locura, o sea, puede ser la locura más grande que pudo haber hecho jamás. Mientras tanto, me adelantaré un poquito, tal vez unos varios capítulos más adelante, en donde aparece una frase: vivir loco y morir cuerdo. Esto es muy importante, no voy a decir nada más al respecto, solo que es como podemos apreciar la manera en que Don Quijote cada día es como más consciente, o incluso hay una parte, creo que es no sé si ya la pasamos, en la que él mismo dice que como que se está cansando de todo esto, y que pero sin embargo que tiene que obedecer a su profesión y a todo lo que está haciendo por enmendar los entuertos y desfacer todo género de agravio que ocurre en doncellas, injusticias y todas esas cosas. Es lo que sucede y es lo que Don Quijote quiere hacer ver. O sea, él intenta como volver un mundo de la Edad Dorada, y entonces aquí es donde podemos apreciar, en realidad Don Quijote está loco o está cuerdo. Aquí es donde podemos ver, aquí está también donde nos narran la época, aquí la subvaloración de las mujeres, cómo Don Quijote también subvalora a Sancho y muchas otras cosas más. Y pues más que todo se sigue la monotonía en la historia. Se continúa encontrando personajes que tienen una historia, que siguen, que hay guerras, que encuentran algo interesante. En ese momento, o bueno, cuando ya avanzamos en la lectura, uno espera como lector que ocurra algo sorprendente, algo que le cambie el giro total a la historia. Sin embargo, no está como totalmente aburridora, pero sí le hace falta algo de diferencia a la primera parte. Y de esa manera terminamos los capítulos de hoy. No olviden la próxima vez escuchar los audios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.